Buenas a todos, volvimos después de mucho, pero mucho tiempo. Sí, como decía el tango, hoy después de tanto tiempo de no verte, bueno, de no verles, de no hablarles, no me acuerdo qué tango, qué tango, ¿eh? Un tango de Troilo, Ajá. Troilo fiorentino. Muy bien. Bien, chicos, hoy volvimos y la propuesta... Sepan disculpar, chicos, después de mucho tiempo volver a hacer esto nos cuesta. La idea va a ser trabajar a través de un movimiento. Vamos a explicar el movimiento al inicio y por último vamos a aplicarlo en la música. Sí, bueno, entonces empezamos y nada, solo decirle que les extrañamos un poco, la verdad. Pero acá empezó todo otra vez, por suerte, y entonces estuvimos bastante ocupados con los cursos, Carlos un poco en toda Italia, en el norte como en el sur, pero bueno, volvimos y hoy les vamos a ofrecer un nuevo video. ¿Empezamos? Vamos, dale. Vamos. Entonces empezamos a trabajar. Vamos a ver que el movimiento de hoy está compuesto por 3 partes. Y solo al final del video le vamos a revelar el nombre de la orquesta y el título del tango, ¿verdad? Verdad. En este movimiento, como decía anteriormente Silvia, vamos a trabajar en 3 partes. Una primera parte un poco más melódica, una segunda parte un poco más rápida y una última parte... Nuestros amigos de Knos. Ellos son los jefes de Knos. Sí, un poco. Ok, volvemos luego del pequeño corte. Como decíamos, ¿no? Este movimiento lo vamos a separar en 3 partes, con 3 movimientos distintos y con 3 dinámicas distintas. ¿Comenzamos con el primero? Sí. Este primer paso está compuesto de la salida básica, cruzada por el lado cerrado de la mujer. A continuación se hace un lápiz y junto a un pivot de la mujer y se termina con un medio giro. Sí, vamos a enseñarlo mejor, porque dicho así parece súper complicado, el cambio no lo es. Comenzamos. Apertura y salida en cruzado por el lado cerrado de la mujer. Paso juntos y ahora pivot de la mujer y lápiz del hombre. Ahora pivot de la mujer mientras termino el lápiz y vamos a un paso juntos y acá empieza el medio giro, un pivot profundo y un último paso juntos para terminar la primera parte. Bien, vamos al segundo movimiento. En esta ocasión haremos un vaivén diagonal. Sí, diagonal, bien dicho. Y vamos a hacerlo de esta manera. El paso inicia con la pierna derecha del hombre y la pierna izquierda de la mujer. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gracias, Silvia. En esta ocasión, lo que tenemos que tener en cuenta es la rotación del torso. ¿En qué momento? En el momento que voy hacia adelante, cambio de peso y en este momento debo rotar mi torso para ir al paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque de esa manera le hago entender a mi compañera que debe ir por el lado externo y no que debe venir por el centro nuestro. Sí, y el follower o la follower también tiene que rotar el torso, ¿no? Porque si no, se pierde la conexión en la pareja. ¿Vamos al tercer movimiento? Vamos. Y tercer y último movimiento. Ya a Silvia le dio calor, entonces empezó a desabrigarse. Son unas series de 8 rápidos, donde la mujer inicia hacia su lado, sería para tu lado derecho. Derecho. Sí. Iniciamos. Pa, 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 pim, pam, pum, pam, pim, ram, pum. La onomatopeya necesaria, chicos. Sí. Bien, entonces vimos primera, segunda y tercera parte y ahora vamos a juntar todo para ver cómo sale todo junto, ¿no? Bien, sí. Vamos a ver la unión entre estos 3 movimientos. Entre la primera y la segunda parte no hay mucho secreto.
Pero entre la unión del segundo y el tercer movimiento le vamos a agregar una sacada para poder unir los movimientos. ¿Los hacemos enteros? Sí. Primer parte. Apertura y voy. Pum. Lápiz. Adelante. Medio giro. Vuelvo. Pum. Ahora iniciamos la segunda parte. Lo haremos 3 veces. 1, 2. Y al tercero, acá cambia un poquitito. ¿Por qué? Porque mientras yo voy a juntar hacia atrás, la llevo a la mujer a una apertura. Y mientras la mujer hace la apertura, yo voy a hacer una sacada. Iniciamos. Cierro, apertura, sacada e inicia la serie de 8. Para, pam, plam, pum. Bueno chicos, el tango con el que trabajamos hoy se llama Traje de novia de Enrique Rodríguez. Es un tango atípico de Enrique Rodríguez, ya que estamos acostumbrados a escuchar un Enrique Rodríguez mucho más rítmico. ¿Qué más podemos agregar? Saludarles a todos y esperemos tener más tiempo, ¿no? Para verles más a menudo a través de nuestros videos, a través de YouTube. Sí, chicos, recuerden que para nosotros el movimiento es un pretexto para llegar a la música y poder interpretar el tango. Esperemos que les haya gustado y, como decía Silvia, esperemos vernos pronto en un próximo video. ¡Chao a todos! ¡Hasta pronto! Arrepentido estoy, si algún día me alejé, sin tus penas consolar hoy, quisiera suplicar tu perdón.